Está Ricardo Rubié, que es encuestador, politólogo y que ha firmado la carta de intelectuales que apoyan a Alberto Fernández en esta interna con Cristina. Rubié, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dos cosas. Por un lado, esto que estamos viendo un poco en la calle. Yo decía, bueno, el 24 de marzo partido, la Cámpora mostrando un poder de movilización muy grande en la calle. El presidente en un acto con científicos en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Sí, indudablemente estas dos realidades diferentes. La imagen de ustedes la mostraba muy claramente. Por un lado, la capacidad de movilización de la Cámpora, que es muy grande, en un acto que hoy seguramente va a ser multitudinario, en conmemoración al 24 de marzo y consideramos el final para siempre de los golpes militares en Argentina. Pero acá, digamos, en términos de la política del día a día, indudablemente estamos en medio de una situación conflictiva respecto a los caminos. Usted lo estaba señalando, los caminos respecto a cuál es el modelo económico a aplicar. Yo creo que en el fondo, aunque esto no se resuelve en un congreso ni en una academia, yo creo que en el fondo, pero sí lo menciono, que en el fondo acá lo que se está discutiendo es cuál es el modelo de capitalismo para la Argentina. E indudablemente, no planteado así con estos términos, pero sí planteado en términos de cuáles son las posibilidades de un modelo de desarrollo económico o de crecimiento económico, por otro lado, y las posibilidades que tiene el desarrollo de un plan que es el que está elaborando el gobierno de acuerdo con el Fondo Monetario. Yo divido, como usted creo que lo he dicho acá en su programa en otra oportunidad, yo divido lo que es, los llamo los posibilistas, en el cual está el presidente, el ministro de Economía, el albertismo, digamos, y por el otro lado los ideólogos, los que tienen más propensión ideológica y que apuntan desde lo ideológico a sobre todo la negatividad del Fondo Monetario y sobre todo como vimos recién en el caso del secretario de Comercio, lo que son los desvíos o aquellas cosas que muestran, por otro lado, un sistema, un régimen capitalista que es nocivo para eso, o una forma del capitalismo que es nociva para el país. Por otro lado, los posibilistas plantean que si bien pueden coincidir con estas críticas, lo que plantean es, bueno, definamos cuáles son los caminos. Definamos cuáles son los caminos y es aquí donde asoman las diferencias. Diferencias que además, gravemente, se instalan en la pirámide de poder, o sea, en la pirámide del gobierno, entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Estas dos posturas están planteadas, como dije antes, uno el acento en lo ideológico, pero no queda claro cuál es el modelo que están planteando como alternativa, no queda clara la alternativa, y por otro lado los posibilistas que siempre son sospechados de defección, inclusive más allá de eso, hasta de traición, ¿no? Se habla de los posibilistas, no solamente en Argentina, en el mundo entero, sino aquellos que utilizan más el camino de la moderación, de la negociación y de crear mejores condiciones para atraer capitales e inversiones extranjeras en la Argentina. Una sola pregunta, Rubié. ¿Hay posibilidades de que esto que estamos viendo de la Cámpora sea en el futuro una imagen no de memoria por el 24 de marzo, sino de protesta por la política económica de Alberto Fernández? Yo creo, mi interpretación es que la movilización del día de hoy está inundada de la coyuntura, más que del 24 de marzo de 1976. Claro, Está inundada más de la coyuntura y por lo tanto la expresión multitudinaria, sin duda, de la capacidad de movilización, como dijimos, de la Cámpora, también tiene por fin a asentar esta posición ideológica contra el Fondo Monetario Internacional y contra, vamos a decirlo así, una derechización del gobierno. Esto es lo que está planteando hoy este sector. El problema que tiene y que involucra a todo el panperonismo, no solo a la Cámpora, es cuál es la salida, si siguen juntos o siguen separados, porque hoy lo que hemos visto como una manifestación multitudinaria en la situación de separación puede terminar en un partido de izquierda más
más, o sea, sin relevancia, sin gran relevancia electoral. En cambio, la posibilidad del peronismo de mantener o de poder replantearse también el poder a partir del 2023 es estando juntos, sin duda. Y esas son las señales que entiendo yo. Ayer el presidente envió dirigido a Cristina Fernández de Kirchner, donde mandó algunas señales destinadas a buscar la unidad, a mantener la unidad. Yo creo que también Cristina Fernández de Kirchner, con su experiencia y con su inteligencia política, no va a querer, tampoco sabe que del divorcio no se saca réditos. Sí, a ver, y si la perspectiva es otra, si coincidimos en que esta movilización del 24 de marzo está teñida de la coyuntura que la Cámpora ha querido mostrar, tal vez una de las manifestaciones más multitudinarias en los últimos tiempos, hecho por la organización que lidera Máximo Kirchner, como un mensaje también al presidente. Acá estamos nosotros, digamos. Esto es lo que hacemos nosotros y nosotros dominamos la calle, nosotros tenemos el caudal político que vos no tenés. Ese es el mensaje que le envían a Alberto Fernández. Ahora, la pregunta es, ¿no hay también una crisis en la cual el kirchnerismo está peleando por su identidad? Porque lo que dejó trascender Horacio Berbisky el domingo, de que Cristina da por perdida ya las elecciones del año que viene y teme que en los próximos meses se profundice la crisis económica, la caída del poder adquisitivo salarial y demás, la desaceleración del consumo, y que eso le genere un problema no ya en si se pierde o no las elecciones del año que viene, sino en la identidad de para qué la apoyan los militantes kirchneristas. Y ella lo que quiere salvaguardar es, si se quiere, su caudal electoral y sobre todo el relato político que construyó trabajosamente durante 12 años. Sí, el problema es que sí, estoy de acuerdo, es decir, esta crisis ataca los tres niveles. Los tres niveles son el gobierno, el gobierno, digamos, el peronismo o el panperonismo, también lo ataca esta crisis, ¿no? En los planos, en estos planos, ¿no? Es decir, el gobierno, la relación, la gobernabilidad y también la cuestión relativa al panperonismo. Yo creo que en el sustrato de la crisis está la cuestión del peronismo, no el kirchnerismo. En el sustrato está la cuestión del peronismo. Porque el kirchnerismo, por más que constituya una fracción o una tendencia dentro del peronismo, sin duda el kirchnerismo tiene claro que su identidad no puede estar separada del peronismo. No puede estar separada del peronismo. Esperemos un segundito. No kirchnerista, Ricardo, tiene claro también que su base es el peronismo, no es otro. Por lo tanto, cualquiera que rompa estas identidades, o esta identidad, perdón, o esta relación, indudablemente puede entrar en un camino puramente testimonial, porque uno tiene necesidad de aclararlo. Recién dijimos de la notable o la gran manifestación y avance sobre la calle y la cámpora del día de hoy. Lo hemos reconocido. Ahora viene el realismo de la opinión pública. Y el realismo de la opinión pública es que yo puedo juntar una multitud en la calle y no ganar las elecciones. A ver, un segundo, Ricardo, porque ya estamos buscando, obviamente todos están siguiendo a Máximo Kirchner en la movilización, qué dice, qué hace, con quién se reúne. Ahora vamos a mostrar la foto que se sacó Máximo Kirchner con los principales referentes de la cámpora. Eso es su núcleo duro. Es el mensaje también que quiere dar. Maxi, esa foto que estamos viendo en pantalla es quizás la más importante, antes la estábamos viendo, porque ahí confluyen los intendentes peronistas, como Martín Insaurralde, bueno, ahora están de licencia, pero son los que manejan el territorio, Leonardo Nardini, y también está Amado Boudou, ahí al costadito. ¿A dónde? Sí lo ves. Mira vos, lo he visto, a ver.
Acá. Digo, Mirá. es una mezcla campera interesante. Y en primera fila el ministro del Interior, Guado de Pedro. Y Guado de Pedro, que es el único ministro que no asistió al acto de... Creo, si el Vudú, último. que también se muestra totalmente intransigente con la política Soberanes. económica de Guzmán y de Alberto Fernández. Sí, de hecho está al borde del Frente de Todos porque armó esa agrupación Soberán, ¿no? Soberanes. No Sí, sé cómo se dice. pronunciarlo, que básicamente nació para ser crítico y para impugnar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hablando de la ilegalidad de la deuda. Y tenés ahí también a Axel Kicillof. O sea, hay un panorama que es todo, te diría, todo el kirchnerismo Sí. junto, las distintas Ojo que hay algunos vertientes. intendentes también, ¿no? Está Gustavo Menéndez de Merlo. Sí, Gustavo Menéndez, está Insaurralde. Está Insaurralde ahí en esta o en otra. Callares que no es intendente hoy, es funcionario, pero es Sí. el hombre de Almirante Brown de... Sí, se da peronismo. esa confluencia que todos los intendentes pidieron licencia para poder reelegir, pero bueno, digamos, son los hombres fuertes de los distintos lugares del conurbano, ¿no? Y está Axel Kicillof, mirá, acá Sí. lo veo a Axel Kicillof, acá en la el foto, hace un rato, ahí en la manifestación por el 24 de marzo. Rubier, el presidente dice, estamos todos unidos el 24 de marzo, pero estamos contando que está claro que la imagen que muestra la cámpora es nosotros estamos acá en la manifestación y estos somos los que estamos incluso impugnando al ministro de Economía o la orientación del gobierno de Alberto Fernández. Sí, la foto que ustedes mostraron recién es un testimonio importante en este sentido. Digamos, están los dirigentes de la Cámpora que como agrupación política con toda legitimidad se reúne, van a la calle, se expresa libremente. Pero el problema ahí es que están las fotos de funcionarios que son parte del gobierno de Alberto Fernández. Claro. Ese es el problema. Ahí está la ruptura, no en la manifestación de una agrupación, porque bueno, siempre en el peronismo ha existido agrupaciones, se han manifestado y demás. Entonces, ahí el problema está en los que son miembros del gobierno. Es decir, y esto es lo que está en cuestión. O sea, yo antes me olvidé, cuando dije los tres niveles, me olvidé de mencionar el Frente de Todos. O sea, los tres niveles están en crisis, cuando digo Frente de Todos, el gobierno y el panperonismo. O sea, los tres están atravesados por este proceso de fragmentación, en el cual el presidente, entiendo yo, no quiere, está buscando la necesidad de continuar en la unidad. Yo creo que la expresidenta, la vicepresidenta, no quiere separarse tampoco, no quiere romper la unión del Frente de Todos. La pregunta que a uno le queda, que no tengo respuesta, es ¿cómo se gobierna? Claro. No, ¿y qué rumbo tiene el gobierno? Porque nosotros venimos contando, y ahora voy a comentar esta foto, nosotros venimos comentando que el eje del acuerdo con el fondo, que es subir la tasa de interés, si tenés más inflación, subir la tasa de interés real positiva, que es no atrases más el tipo de cambio oficial como ancla de los precios, es decir, que tenés 5% de inflación, el tipo de cambio tiene que ir más o menos ahí, y no congeles más tarifas u otros precios regulados. Tarifas públicas aumentaron 20% en marzo y van a aumentar otro 20% y más para el 10% de la población en junio. Tuvimos aumento de combustibles en febrero, en marzo, y vamos a tener seguramente, si sigue esta dinámica de dólar y petróleo, en abril o en mayo. Es decir, ese combo no lo podés modificar, digamos. Ese combo es así. Y el gobierno está cumpliendo a pie juntillas con ese acuerdo que obviamente acaba de firmar. ¿Cómo lo va a dejar lado? Eso impugna la idea básica que tiene el kirchnerismo en estas coyunturas. Entonces es difícil llegar a algún tipo de acuerdo cuando el eje de la política económica choca con lo que piensa Cristina y Máximo Kirchner. Esta foto de Máximo Kirchner hace un rato con Martín Insaurralde, también Andrés el Cuervo Larroque, pero Martín Insaurralde es el hombre acá importante porque es el jefe el secretario de gobierno de Axel Kicillof, el ex intendente de Loma de Zamora, que obviamente sigue dominando ese municipio, y es uno de los hombres de mayor poder territorial en el conurbano. Sí. Y se habla que podría ser uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. De Cristina. Sí.
de Cristina, que hoy tiene una sintonía total con Máximo Kirchner. Es decir, la Cámpora está mostrando en el 24 de marzo que es la Cámpora, pero que también sigue teniendo en el conurbano poder territorial. Exacto. Sí, yo digo que la provincia de Buenos Aires corresponde a la geopolítica del kirchnerismo. Claro. Y no conurbano. Indudablemente ahí está su mayor poder territorial. Y en el caso de divorcio, en el caso que es de un divorcio, indudablemente ese territorio se convierte en un lugar de protección y en un lugar de mantener la fuerza y el poder del distrito electoral más importante del país. O sea, indudablemente puede pasar por ahí la situación. Y además una cosa que hay que considerar y que es considerada, y es el hecho de que la victoria o la derrota del peronismo en la elección pasada legislativa en realidad estuvo muy amenguada en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires, inclusive perdiendo las elecciones nacionales en 2023, pueda ganar la provincia de Buenos Aires es un hecho posible. Bueno, ojo que algunos dicen que es la idea de Cristina, refugiarse en la provincia de Buenos Aires porque da por perdida la elección a nivel nacional. Yo decía, la imagen de banderas rojas de la izquierda movilizándose, obviamente por el 24 de marzo, o casi toda la semana, porque lo vemos todas las semanas en el centro porteño, es una imagen que al gobierno nacional no le genera nada, digamos. Es una imagen que el gobierno nacional la da por descontada, digamos, en los 2 últimos años, de que se levantó, sobre todo en los últimos 6 meses, de que se levantó las restricciones por la pandemia, esas imágenes se multiplicaron. Sí. Distinta es la imagen si algunos movimientos sociales alineados con el kirchnerismo empiezan a movilizarse. Sí. Estilo Grabois, por ejemplo. Sí, que también se lo vio en alguna imagen con Máximo. Pero fíjate, con Máximo Kirchner, fíjate esta imagen que tenemos acá atrás en pantalla, porque también es muy fuerte, porque se especuló mucho en los últimos días sobre cuál era el rol de Axel Kicillof. Axel Kicillof, que es obviamente absolutamente alineado con Cristina, pero que mandó señales de que estaba a favor del acuerdo con el fondo. Por supuesto, tiene una postura institucional que hace que tenga que apoyarlo, así como Guado de Pedro. Y además, Axel Kicillof, si bien es kirchnerista, no está alineado 100% con la Cámpora. Pero mira esta foto para mostrar la sintonía total entre ellos dos. Máximo Kirchner y Axel Kicillof cruzando el puente de Libertador recién hace instantes, absolutamente abrazados y disfrutando del momento, al lado con otras personas, con las banderas Hay Futuro, pero mostrando sintonía absoluta entre el hijo de la vicepresidenta y Axel Kicillof, que en algún momento también se habla de que hay alguna rispidez entre ellos. Bueno, acá mostrando unidad absoluta de cara a la marcha por el 24 de marzo. Rubier. Sí, hay elementos indudablemente en lo que se señalaba como unificación en el caso de Kicillof y Máximo Kirchner. Y indudablemente lo del Fondo Monetario Internacional ha sido un elemento de unificación de lo opuesto, del adversario al Fondo Monetario Internacional, en el cual de algún modo el gobierno, o de algún modo bastante, el gobierno ha quedado como embretado del imaginario opuesto del sector que yo llamo ideólogos, y que apunta fundamentalmente a plantear de que en el fondo, como decía Maxi recién, es un pésimo acuerdo. Y además, como escuché ayer a una diputada de la Cámpora decir por este medio o por otro, no me acuerdo, decir que en realidad el otro camino, o sea, que si no pagábamos, si no acordábamos, el otro camino es imaginario, porque en realidad no es verdad de que la cesación de pago sea un problemón para el país. Un absurdo, pero eso lo escuché ayer. No de un ciudadano común o ciudadana común, sino de una diputada. Por lo tanto, acá se juega con el término de que, por un lado, el kirchnerismo plantea que el acuerdo es un mal acuerdo y que este acuerdo nos lleva a agravar la crisis. Y que agravar la crisis significa problemas de resistencia en parte de la ciudadanía y además perder las elecciones en el 2023. Esta es la lógica que tiene su consistencia. Sin duda que parte de
de un planteo, en mi opinión, equivocado en términos políticos. Es decir, había que aprobar el acuerdo para poder pasar a un segundo paso, a una segunda etapa. Esa segunda etapa, para mí es una etapa de negociación. ¿Qué quiero decir? El acuerdo es cierto que es limitado, pero me habilita para seguir acordando y además me habilita más, desgraciadamente hay que decirlo, con la existencia de la guerra. Sí, esta imagen que estábamos viendo ahí no es la imagen, insisto, en esa imagen ahí se veía un cartel en contra de Macri y en contra de Alberto Fernández. Estos son sectores de la izquierda que están manifestando ahora. Maxi, Obviamente, en esta cuadra están confluyendo todos, porque claro, ahí atrás tenés banderas de un sector de un movimiento social albertista, tenés más acá Nuevo Encuentro de Martín Sabatella. Es decir, en esta esquina están confluyendo todos. Kirchnerismo, izquierda, todavía no la Cámpora porque todavía no llegó. Claro, pero lo que todos están buscando y están viendo es, bueno, a ver cuáles son las consignas de la Cámpora, digamos, o el mensaje en esto de la Cámpora, digamos, que esto esté así, digamos, con crítica a Macri y a Alberto Fernández por parte de la izquierda, y lo que vemos todas las semanas. Digamos, la novedad de este 24 de marzo es una manifestación, como estamos hablando con Rubier, muy fuerte de la Cámpora, que ha sumado también dirigentes políticos de peso en el conurbano. ¿Y cuál es el mensaje que transmite? El inicio era este video recordando el golpe del 76 e iniciándose también con Martínez de Oz contando que había hecho un acuerdo exitoso con el Fondo Monetario. ¿No? Evidentemente son todas señales, como decíamos con Rubier, que buscan en el mensaje de un día muy simbólico, bueno, advertir respecto al rumbo económico del gobierno de Alberto Fernández. Sí, yo creo, Maxi, que los videos que hemos visto estos días marcan la línea de lo que va a ser las consignas de la Cámpora, está claro. Vamos a plantear que hay una línea de continuidad entre la dictadura militar, Martínez de Oz, ¿no? y lo que es la política actual respecto al Fondo Monetario. Esto yo creo que va a estar así planteado. O sea, el rechazo al Fondo Monetario es un golpe indirecto al presidente Alberto Fernández. Bueno, es fuerte lo que estás contando, Rubier, porque la verdad que ya es una cosa más extrema, ¿no? Asociar un poco la política económica de Alberto Fernández directamente como una continuidad, que es lo que yo decía al principio, digamos. Pero bueno, dar ese mensaje hasta ahora no ha habido declaraciones directas, pero bueno, es un poco lo que se sugiere, ¿no? Que lo que hace Alberto Fernández con el acuerdo con el FMI es volver al sendero que la Cámpora cree ha transcurrido la política económica desde la dictadura militar, salvo el interregno de Néstor Kirchner y Cristina. Sí, y sí, yo creo que se instala en el lugar de la defección. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández defecciona frente a los grandes intereses internacionales representados por el Fondo Monetario Internacional. Defecciona. No usé la palabra traición. No usé la palabra traición. No. Defección de parte del gobierno, una renuncia de parte del gobierno a lo que es continuar la lucha contra la dependencia, la lucha para lograr una Argentina más justa, una Argentina más solidaria, una Argentina donde la economía puede estar más distribuida. Pero como dije antes, no escapa, y digamos, uno se toma el trabajo de poder, en la declaración de la Cámpora del otro día, uno la lee, una declaración bastante larga, la lee tratando de encontrar una alternativa. Y el problema de la Argentina hoy, ya no de Alberto Fernández o de Máximo Kirchner. El problema de la Argentina es que no hay una alternativa. Te hago la última, ¿no? Porque vos firmaste la carta de intelectuales en respaldo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que imagina el presidente como salida de esta encrucijada? Él imagina que transcurriendo un desierto complejo de los próximos meses,
en algún momento se pueda ordenar la situación económica y que algún ordenamiento económico y la continuidad de cierta reactivación le permitan recomponer capital político? ¿O está pensando más en el corto plazo, diciendo, bueno, si no hacía este acuerdo con el FMI, volaba todo por los aires y en abril estábamos discutiendo una asamblea legislativa de quién asumía como presidente? Es decir, el presidente tiene un horizonte en el cual está pensando que se puede reordenar más o menos la situación, ¿o es que lo único que trató de hacerse es alejarse algunos pasos del precipicio que veía a centímetros? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Yo creo que es claro de que el camino es un desfiladero. El camino no es una autopista, es un desfiladero. Y en ese camino del desfiladero, él piensa y tiene fe y expectativa de que la cosa pueda mejorar, que podamos atravesar esta situación. Yo pienso que hay que volver a negociar con el fondo, que hay que volver a no sé cuándo, no soy economista, pero creo que hay que volver a negociar en algún momento, porque las circunstancias además han cambiado. Pero el presidente sí, yo creo que está convencido de que pueda llegarse a una situación de recuperación económica. Fíjate vos que se hace muchas veces referencia en tu programa, se hace referencia cuando vos tenés invitados al 10 y pico % de crecimiento de la economía del año pasado. Bueno, se supone que hay una dinámica inercial, hay una inercia que puede derivar. Se habla para este año de un 4 o 5%. Claro, pero si se congela el nivel de actividad en diciembre del año pasado, igualmente la economía crecería casi 4%. Ahora, eso no significa que en el humor social, en el bolsillo de la gente, se perciba en los próximos meses esa recuperación económica. De hecho, ya se empieza a percibir, lo hemos hablado con distintos sectores, comerciante, carnicero, el pisero y demás, que lo que había sido una reactivación del consumo importante hacia finales del año pasado empieza a languidecer ante el adelantamiento muy fuerte de los precios ante todos los ingresos fijos, la UH, las jubilaciones, los salarios públicos y privados. Mirá, es muy difícil saberlo. Primero tenemos que reconocer, comparado con otros países, que en la Argentina hay paz social. Es difícil explicar por qué hay paz social, pero hay paz social. A pesar que las condiciones objetivas son malas, indudablemente malas, sobre todo para los sectores de menores ingresos, de pobreza, etcétera, etcétera. Son malas. A pesar de eso hay paz social, hay paz social. No se registran situaciones de ruptura de la paz social. Ahora, la pregunta que yo me hago, y la pregunta que nos hacemos todos, es ¿hasta cuándo? Teniendo en cuenta que estamos entrando en un proceso, aunque la palabra no guste, yo la voy a usar porque me parece que es objetivo, en un proceso de ajuste. Porque por más que uno niegue que hay ajuste. Entonces, en ese proceso inexorable de ajuste, hay que ver la tensión entre los sectores sociales más postergados, más afectados, los jubilados, los sectores de menores ingresos, etcétera, etcétera, cuánto van a resistir esta situación de ajuste. Por eso me parece que la acción de Feletti, la acción de la Secretaría de Comercio, la acción en general, entiendo yo, de la economía, va a apuntar a que este ajuste sea lo menos doloroso posible. Ahora, lo posible o lo imposible para mí es muy difícil de poder medir. Ricardo Rubié, gracias, muy amable, como siempre.